Bueno, muy buenas tardes a todos los fieles amigos de las tertulias de la LEA, que ya sabéis que, como venimos diciendo desde que empezamos, sería imposible sin vuestra fidelidad y sin vuestro apoyo estas tertulias convocadas por las asociaciones culturales Jávega y Culturalma, y con el apoyo de este restaurante Alea en la persona de su dueño, Rodrigo Bocanegra. Muchas gracias, Lorena Doña, recién incorporada con los avatares de la lluvia en esta ciudad que no está muy acostumbrada a la lluvia últimamente, por acompañarnos, concejal del Grupo Municipal Socialista. Gracias, amigos, Antonio Suárez Chamorro, Pepe Infante, Antonio Parra. Bueno, no voy a citar a todos, pero los conozco a casi todos, amigos de la cultura y de esta tertulia. Esta tarde es un placer que en este entorno Thyssen, en el que está el Alea, este antiguo molino en el que debatimos y a veces demolemos algunas cosas de los apriorismos culturales e intelectuales, pues en este ámbito del entorno Thyssen venga el Museo Carmen Thyssen de Málaga a contarnos sobre su origen y su colección. Y tenemos además la suerte de que vienen a hablarnos de este Museo Carmen Thyssen de Málaga Javier Ferrer, su gerente. Muchísimas gracias, Javier, por aceptar la invitación, y su directora artística, Lourdes Moreno, con la que hemos coincidido en muchas cosas, en algunos ciclos que se han hecho en el propio museo. Así que, sin más, y agradeciéndoles a ellos de su generosidad, supongo que se irán incorporando algunos más, pero vamos a ser más o menos puntuales con la convocatoria. Les doy la palabra a ellos para que hablen de este Museo Carmen Thyssen de Málaga, sobre su origen y su colección. En primer lugar, su gerente, Javier Ferrer, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Yo no sé si os hablo con él. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, agradeceros. Para mí ¿se me escucha? ¿Se escucha? Sí, que no. Para mí es una suerte estar aquí, os lo agradezco la invitación, tanto para Lourdes como para mí. Es un placer acompañaros y trataros de hablar un poquito de lo que es el museo, ¿no? Hemos dividido la charla en dos temas. Entendemos, yo lo voy a tratar a modo de tertulia, quizá Lourdes ahora ahondará más en lo que es nuestra colección, en lo que es el origen de la colección Carmen Thyssen que disponemos en la ciudad. Y bueno, agradecértelo, Manuel, y agradecértelo, Francisco, por contar con nosotros. Y bueno, pues voy a hacer un relato de lo que ha sido el museo hasta nuestros días, ¿no? Yo, antes que nada, el planteamiento que se hace para esta tertulia es hablar de los orígenes, ¿no? Yo quisiera ponerme en situación a principios de los años de este siglo, principios del 2000, el contexto que se plantea para el desarrollo de nuevos equipamientos en la ciudad, ¿no? Me remito al plan estratégico que se gestionó en la ciudad en los años 90 y que creo que finalizó prácticamente en el 99, en el que se plantearon una serie de líneas estructurales de la ciudad, que tenía diferentes objetivos. Había un objetivo que era el objetivo de la ciudad frente al mar, había otros objetivos, el de defender la ciudad como una ciudad tecnológica, y también estaba el objetivo de destacar a la ciudad como una ciudad cultural amparada sobre todo en la figura de Picasso, ¿no? Con todo ello lo que se pretendía es localizar a Málaga en el ámbito cultural, turístico y tecnológico a nivel nacional e internacional, ¿no? En aquel momento la ciudad era consciente de que por nuestras carreteras, incluso por el mismo aeropuerto, facturaba en torno a 10 millones de pasajes al año que no venían a la ciudad, simplemente se distribuía en el resto de la provincia, ¿no? Y era un motivo de futuro, de ilusión para la ciudad, el generar equipamientos y digamos atractivos para captar que ese público visitante que no llegaba a la provincia pues también pasara para Málaga. Esto es un poco la idea general con esas tres líneas de cultura, tecnología y mar que
de alguna manera motivan estos nuevos proyectos. Es el momento entonces de generar nuevas grandes inversiones. Hablo simplemente de aeropuertos, puertos, la llegada del AVE, las nuevas estaciones, y la ciudad internamente se prepara con otro tipo de medidas. Se generan nuevos aparcamientos públicos, se generan o se facilitan posibilidades para que crezca la planta de alojamiento, la planta hotelera de la ciudad. Se renuevan, o sea, se rehabilitan el patrimonio histórico, la catedral, Gibralfaro, la Alcazaba, incluso creo que el Teatro Cervantes también. Se actuó también sobre el patrimonio arquitectónico de la ciudad, empieza a recuperarse edificios, fachadas, vuelve digamos, a recibir el centro aquella población que había desaparecido en los años 70. Y bueno, pues hay dos hitos importantes en el cambio de la perspectiva de la ciudad. Uno es la peatonalización de calle Larios, y la otra es, que supone la peatonalización del centro histórico, y la otra es el Museo Picasso Málaga. Son las dos grandes marcas, o sea, los dos grandes hitos que hacen dar el primer paso para cambiar la ciudad. Todas las medidas estaban en marcha, teníamos las grandes infraestructuras que mencionaba, teníamos las pequeñas medidas de ciudad para facilitar que el visitante viniera de forma cómoda y pudiera disfrutar de nuestro centro. Además se activaron otras iniciativas en el concepto de ciudad cultural, ¿no? Yo creo que tanto la creación del Centro de Arte Contemporáneo, había expectativas ya con el Museo del Automóvil, había expectativas también con el Museo de la Gema, después Maltrecho. Teníamos la ampliación de la Casa Natal Picasso, entonces se adquirieron para la ciudad dos nuevas colecciones, la colección Jean Lorne, se generó también el cuaderno 16 de la señorita de Añón, de Picasso. Se generaron teatros, es decir, la ciudad estaba realmente en un momento óptimo pues, para captar el interés de otros proyectos, ¿no? Que vinieran a sumar y vinieran a lanzar. Perdón. Es muy incómodo. Casi me escondo detrás de él. Entonces era un momento en el que la ciudad estaba en marcha, estaba alargando un cambio de tendencia, ¿no? Paso de lo que es el tema del origen, o digamos del contexto, a abrir lo que fue el nacimiento del proyecto del museo, ¿no? En aquel contexto, bueno, pues hay una exposición por parte de la colección Thyssen en la ciudad, empiezan a surgir ciertos contactos con la baronesa y con la colección, y bueno, yo el primer conocimiento que tengo de este proyecto es en diciembre, finales de noviembre o principios de diciembre del año 2006, ¿no? En el que hay una reunión ciertamente confidencial que desarrollamos en el Hotel Molina Lario, en donde con el alcalde, con el concejal de Cultura y yo, y por parte de la colección, tanto la baronesa como su abogado, Jaime Rotondo y tal, pues se hace el primer contacto, ¿no? De aquel primer contacto llegamos a pactar las líneas, digamos, básicas de lo que iba a ser el futuro proyecto, que básicamente estaban en la cesión gratuita de la colección. La colección venía aquí, en principio recuerdo que eran por 12 años o 10 años, hablo un poquito de datos, los datos no puedo dar mucha certeza, pero aproximadamente sí, creo que eran 12 años, cesión gratuita por parte del ayuntamiento. La carga estaba en la cesión de un edificio que debía rehabilitar y que además después debía colaborar al sostenimiento de lo que iba a ser el museo. Otro de las claves de aquel acuerdo es que debía gestionarse de forma separada del ayuntamiento. Era una fundación donde se recibirían por un lado la edificación o el contenedor y por otro lado el contenido. En aquel momento surgieron alguna preocupación, digamos, en el proyecto, en cuanto a que surgió el interés de Sevilla, salía en prensa, también teníamos ciertas reticencias, había ciertas reticencias con la ciudad de Valencia, porque Tomás Llorens tenía cierta debilidad, él es valenciano, y también había este tipo de problemas, y bueno, aquello fue empezando a definirse, y
y hubo una visita que se realizó al Palacio de Villalón, que es el primer edificio que se le muestra a la baronesa para ver su interés, y bueno, el edificio de Villalón estaba, bueno, como lo habéis visto, lleno de gresite, por dentro absolutamente abandonado, aunque ya se había trabajado por parte del ayuntamiento en la recuperación de los artesonados del Salón Noble. Ya había artesonados que lo habían protegido, lo habían aislado de las palomas, pero bueno, curiosamente, bueno, estaba por la parte trasera el yacimiento arqueológico romano, que estaba al aire libre, que estaba a cielo abierto, y bueno, pues en ese contexto y con ese edificio, pues la baronesa le gustó el sitio. Lo vio muy cercano, porque una de las condiciones que planteaba para llegar a un acuerdo es que estuviese céntrico, que fuese capaz de estar en la ruta turística de la ciudad, y bueno, pues la verdad es que pues se puso en marcha el proyecto, ¿no? Esto nos hizo trabajar en diferentes líneas, ¿no? Una línea era la definición del proyecto. Sabíamos que el proyecto Thyssen-Madrid tuvo problemas entre el arquitecto y la presidenta. También sabíamos de la dificultad de convencer al conservador, entonces Tomás Llorens, de la colección, sobre las piezas que iban a entregar y que iban a integrar esta nueva colección. Era el momento de ver si el edificio que habíamos visto era suficiente para albergar la colección, y sobre todo también había que construir o constituir la fundación que sobre la que iba a pilotar todo este juego del nuevo Museo Carmen Thyssen. De inmediato se vio que el museo era pequeño y que era necesario extendernos al otro lado de la calle Mártires, porque al principio solamente era el Palacio de Villalón y las traseras. Entonces, de inmediato se pensó que era oportuno avanzar sobre calle Mártires, expropiar o llegar a un mutuo acuerdo con ellos e incorporarlo como planta o como edificio administrativo del museo, y también, sobre todo, por incorporar un equipamiento que se consideraba importante, que era el tener un auditorio, un pequeño auditorio. Eran dos objetivos que se planteó. Contamos con una gran implicación por parte de la colección y todo lo que era el equipo, ¿no? Es decir, tanto Tomás Llorens como Guillermo Solana, como los responsables de seguridad, de mantenimiento, tienda también, no sé si me olvido alguno más, pero había mucho contacto, y realmente nosotros ahí lo que era el ayuntamiento no eran cuestiones de pago, sino que lo sostenía incluso el propio Thyssen de Madrid, ¿no? Con lo cual, a la hora de hacer el proyecto, de ejecutar el proyecto, íbamos con la experiencia de estos grandes profesionales. Fue muy importante también la decisión en lo que decía antes que me pasaba, el tema del arquitecto del proyecto. El arquitecto fue Rafael Roldán. Todo lo que era la operación de compra adquisición del nuevo edificio y puesta en carga de lo que era el Palacio Villalón lo estuvo llevando José María Gómez Aracil, que también hizo un gran trabajo de gestión. También, vuelvo a Rafael Roldán, hizo un gran proyecto de rehabilitación del Palacio de Villalón y de construcción del nuevo edificio, que además conectó empatizó con la colección, con la baronesa, y además había una buena comunicación entre él y lo que eran los asesores que mencionábamos, Llorens, Solana. Con lo cual el proyecto fue avanzando y se fue consolidando, ¿no? Se fue poniendo en marcha. También hubieron momentos difíciles, pues teníamos una gran carencia en todo este periodo, y era que no teníamos el contrato de préstamo, es decir, de préstamos de las obras. Teníamos un protocolo, y después lo habíamos firmado en marzo del 2007, fue el primer protocolo, que además cogimos el documento y me fui yo personalmente a Madrid, a La Moraleja, y allí nos dio la firma la baronesa, y después eso lo revalidamos en el 2008, y teníamos una cuestión, y es que no teníamos el contrato de préstamo, que además fue un tema repetidamente denunciado por la oposición, lógicamente, pero que obedecía a esa falta de formalización, más que a la voluntad de la baronesa, que estaba clarísimo que no se temió en ningún momento, no hubo ningún momento de duda, más que se temió
más que nada era el tema de los abogados, ¿no? Que jugaban de alguna manera con esa baza, bueno, esperando a última hora a ver si el proyecto arrancaba. Yo creo, ahora ya después de años vista, creo que si no hubiésemos enganchado en tener o no tener el contrato, probablemente el museo no estaría ahora, ¿no? Es decir, y además se fue adelante sobre todo por la digamos, entrega de la baronesa, la confianza en que no iba a fallar. Después hubiera podido fallar, pero el caso es que no falló, ¿no? Tuvimos por un lado este tema y por otro lado también impugnaciones por parte de Izquierda Unida, Pedro Moreno Brenes, a lo que era el proyecto, ¿no? En el Instituto de la Vivienda, lo que era la aprobación por parte del Ayuntamiento del proyecto de ejecución del museo, pues tuvo impugnación. No llegaron a más porque no tenían razón, pero de alguna manera esto iba haciendo de alguna manera polémica en lo que era el proyecto, ¿no? Para nosotros el proyecto Carmen Thyssen era un proyecto, aparte de toda la ilusión de que suponía sumar una marca reconocida a nivel europeo, reconocida a nivel español y una marca que iba a proyectar a la ciudad. Suponía también traer un complemento para lo que es el siglo XIX con el Museo de Bellas Artes de Málaga, y bueno, era una operación que entraba en lo que era la línea estratégica de Málaga Ciudad Cultural que se había planteado por toda la ciudad en el plan estratégico del 99, ¿no? Igual estoy equivocado, no sé si era el 99, el 98 o 2000, pero era por ahí. Después pasamos a lo que es la Constitución, ¿no? De alguna manera he hablado del periodo 2006-2010. En el 2010 es cuando llega la constitución de la Fundación. El primer detalle es que el Ministerio, cuando pedimos, nosotros queríamos que se llamara Fundación Thyssen, Fundación Carmen Thyssen, pero claro, Fundación Thyssen ya había una en Madrid, donde está el Estado, ¿no? Entonces, primer tema, recibimos un veto por parte del Estado al uso de Thyssen. Esa es la razón por lo que esto se llama Fundación Palacio de Hierro, adoptamos el nombre. También de alguna manera había cierta... Madrid de alguna manera, Thyssen Madrid, el patronato, ponía cierta pega a que en Málaga se utilizara el apellido Thyssen en el museo. Fue otro de los inconvenientes, que la baronesa resolvió con una cena con el vicepresidente de gobierno, que es muy malo para los nombres, y con la ministra de Economía del momento. Estamos hablando año 2007-2008. Francisco lo sabrá mejor que yo, me puede ayudar. ¿Quiénes son? Sí, el 2007-2008 era Elena Salgado y el vicepresidente Rafael Pérez Rubalcaba. ¿Sí? Efectivamente, con ellos. Entonces se resolvió y facilitaron el que museo pudiese ser Museo Carmen Thyssen. Para no competir con Madrid era Museo Carmen Thyssen en lugar de Museo Thyssen. Esa era un poco la gestión. Nos costó, recibimos hasta 2 negativas digamos, del organismo oficial de marca y de inscripción de la fundación, pero finalmente se resolvió y se autorizó. En primer momento la fundación replicaba el modelo de Madrid. El modelo de Madrid es dirección artística gerente. Ese es el modelo que se replicó. Ese fue el primer estatuto que se elaboró. Sin embargo, después Tomás Llorens intervino para dejar eso en que la dirección artística asumiese no solamente el contenido artístico, sino también el contenido ejecutivo, el contenido de todos los recursos que tienes que manejar en la empresa. Y así se constituyó la fundación. ¿Qué más os cuento? Y después se constituyó la fundación. La fundación integraba las dos partes. Por un lado estaba la parte municipal, lógicamente, que son 9 plazas que están en el patronato. Son 7 que corresponden al Ayuntamiento de Málaga y 2 plazas que corresponden a la parte de la colección. De esas 7, en aquel momento estaban Tomás Llorens, estaba Guillermo Solana, estaba Teresa Sauret, creo que por parte del Ayuntamiento estaba Miguel Briones y estaba Mariluz Reguero,
y está Pedro Moreno Brenes, ¿no? Pedro Moreno Brenes en algún momento tuvo una carrera muy fuerte con Tomás Llorens, ¿no? Porque además empezaron a hablar de política, creo que Tomás Llorens es comunista de toda la vida y bueno, era un poco difícil, y en todo esto el alcalde, la baronesa, en fin, tenía su historia porque había una cierta tensión, ¿no? Un proyecto que poco a poco iba avanzando. Y por parte de la colección, los dos miembros de la baronesa como presidenta vitalicia y una persona designada, que después fue su hijo Borja. Se impulsó lo que era la selección. En principio la fundación se había planteado en cierto modo ambiciosa, es decir, nosotros partíamos con una plantilla de 30, o sea, el concepto inicial que había diseñado Tomás era 31 personas en plantilla. La plantilla, el primer presupuesto de esa plantilla estaba en 1.600.000, ¿no? Nosotros hoy, nuestro presupuesto está en 1.050.000, es decir, que eran conceptos. Yo en aquel momento estaba en la parte municipal, estaba en la parte del ayuntamiento. La negociación con los abogados nos pedían una aportación de 2.600.000 para cada año, y nosotros estuvimos negociando, creo que el primer año lo cerramos en 1.800.000 y el resto son los 2.100.000 que ya conocéis, ¿no? En fin, esa fue otra cuestión. Muchas dudas por parte de la colección en cuanto a la legislación autonómica de patrimonio histórico. Tenían miedo que si la colección llegaba, tenían preocupación si la colección llegaba a Andalucía, que si el gobierno autonómico podía incautarse de la obra, en fin, una serie de pájaros que nos costó, digamos, dilucidar. Tuvimos que desplazarnos a Sevilla, particularmente yo, en fin, un poco levantar y ser transparente y explicar que no era así, no era lo que se les contaba. Ellos leían todo. Yo creo que en esa estrategia de prolongar la firma del contrato, ¿no? Porque aparecían estos motivos que al final te iban prolongando y bueno, de alguna manera generaba cierta inseguridad. No en nosotros que estábamos gestionando el proyecto, porque teníamos claro y las reuniones siempre fueron claras y todo lo que se le planteaba a la baronesa era en favor de conceder. De hecho, al final se le sacaron más años, yo creo que de 10 años pasamos a 15 años de cesión. Y bueno, la verdad es que fue un tema muy interesante. Se hizo un concurso y entonces la selección de un concurso para la dirección artística. Para la dirección artística era la dirección general, ¿no? Y entonces en esa selección, pues la seleccionada fue María López, que bueno, era una técnico de la Fundación Mafre y bueno, cercana a Guillermo Solana y Tomás Llorens, y bueno, ella fue un poco la que empezó con el proyecto. Llegó aquí a finales del 2010, estoy hablando de octubre, principios de noviembre, con un proyecto muy potente, un proyecto que se había comprometido en abril, en el día 23 de marzo, que faltaban, por tanto, 4 meses escasos, con un gran número, digamos, una gran intensidad en la finalización de las obras. Estaban acabando, iba a toda marcha. No tenía, la pobre, voy a decir, no tenía despacho, que es decir, tuvimos que sentarla en el ayuntamiento, buscar dependencia dentro del ayuntamiento. Claro, yo creo que ella, de alguna manera, pensaba que llegaba con el museo puesto, ¿no? Cuando te entrego la llave, ya lo tienes. Claro, fueron meses muy complicados.